Muy buenos días con todos en el aula virtual. Bienvenidos a la semana número 7 del curso de Ética Médica. A continuación vamos a tener un panel foro internacional con dos reconocidos docentes con el tema Ética en el inicio de la vida. Vamos a tener nuestra invitada, que es la doctora Azucena Niño Tobar. La doctora es médico pediatra, médico neonatóloga. Ella es procedente de la Universidad en Colombia. Es especialista en bioética de la Universidad del Bosque, con una diplomatura en bioética clínica y social por la UNESCO. También es profesora del Departamento de Pediatría de la Universidad Industrial de Santander y coordinadora del Comité de Ética de la Asociación Colombiana de Neonatología desde el 2019. Es un grato honor tenerla con nosotros. Ella va a tener a cargo la primera disertación y posteriormente vamos a tener a cargo la siguiente disertación con el doctor Carlos Saavedra Castillo, reconocido docente de amplia trayectoria en nuestro país, y quien va a ser todo honor también que nos acompañe y nos enriquezca con sus conocimientos y sabiduría. Así que voy a invitar a la doctora Azucena Niño para que pueda darnos unas indicaciones antes del inicio de su actividad académica. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes en la mañana de hoy. Preparé este material de una manera que espero que les resulte muy amigable y bueno, esperemos a ver cómo nos movemos y pues a la discusión académica que suceda cuando terminemos las presentaciones orales. Voy a empezar por compartirles mi pantalla. Doctora, ¿desea que comparta el video? 2 segunditos. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, pues como pediatra y como neonatóloga debo decirles que los dilemas al inicio de la vida son frecuentes en mi especialidad. Realmente dan para revisar tratados enteros destinados a tratar este tipo de temas. Lo que decidimos con el doctor Ocampo cuando estábamos planeando esta sesión fue darles una mirada en la cual ustedes salgan de esta sesión con algunos elementos para cuando se enfrenten a esto en la vida real dentro de su carrera como médicos, tengan formas de analizar los casos de una manera que les resulte práctica, más que de pronto entrar en mucho detalle técnico que puede que en este momento no resulte de tanta utilidad. Quiero contarles que hoy aquí en mi país es el grito de independencia, se celebra el grito de independencia. Esto sucedió el 20 de julio de 1810 y finalmente la independencia como tal se consolidó el 7 de agosto de 1819. Aquí les comparto unas imágenes de un vestido típico de mi región. Aquí una palenquera, es una mujer de la costa atlántica con la bandeja con frutas. Y pues la bandera tricolor conocida por todos. Hoy el doodle de Google está destinado a la catleya, que es nuestra flor emblemática nacional. Siempre me gusta cuando hago mis presentaciones hacer un breve brochazo desde lo general hasta llegar a lo particular. Yo los voy a ir conduciendo, les pido que se conecten conmigo para que aprovechemos al máximo la sesión. Va a haber un pedazo después de este recorderis de definiciones en el cual vamos a intentar proyectar un videito de un minutico que el doctor Ocampo me va a colaborar. Entonces la idea es que, como es bien sabido por todos ustedes, la ética es un sistema de principios morales que van a afectar la forma en la que las personas toman decisiones y conducen su vida. El término se deriva de la palabra griega ethos, que significa costumbre, hábito, carácter o disposición. Luego,
empezamos a ahondar un poquito más en estos conceptos y surge el término bioética y bioética global. De una de las tantas definiciones que se usa de bioética, me gusta esta de Gilbert Otois, que es un bioeticista francés, en la cual él lo describe como un conjunto de investigaciones, discursos y prácticas que son generalmente pluridisciplinarias y pluralistas, que tienen como objetivo aclarar y, si es posible, resolver algunas preguntas de tipo ético que son suscitadas por la investigación y el desarrollo biomédicos y biotecnológicos en el seno de sociedades caracterizadas por diversos grados de ser individualistas, multiculturales y evolutivas. Esto, digamos, que es la clásica caracterización de la bioética en el primer mundo, específicamente en Europa y en Estados Unidos. También reconocemos que hoy en día se acuña el término bioética global, en el cual queremos trascender un poquito más allá de la ética médica y esa visión antropocentrista, y pasar a articular conceptos como la ética animal y la ética ambiental, que sabemos que son fundamentales para poder hacer de este mundo en el que vivimos un mundo sostenible. Van a haber unos temas muy importantes en toda la parte de ética médica, entre los cuales está neuroética, ética de la genética, ética de la discapacidad, de trasplantes, de cuidado sanitario en general, y ética en investigación, que es un punto fundamental de lo que hacemos hoy en día. La bioética en Latinoamérica ha sido bien interesante, y ella ha dado unas notas adicionales muy importantes para nuestros países de la región de Latinoamérica y del Caribe. Y básicamente lo que se ve como necesario en esta bioética es dar un paso hacia una bioética centrada casi que exclusivamente en aspectos más de tipo social, con una mejor gerencia de condiciones laborales desde el punto de vista de ética institucional, tratando de enfatizar más en políticas de salud pública y de distribución de recursos que permitan una mejor equidad y una evolución hacia un sistema de salud más justo. Digamos que estas serían como las peculiaridades del aporte que ha hecho Latinoamérica a la bioética. El dilema ético, entonces, es un problema que se plantea en la toma de decisiones. Generalmente aquí hay una pugna entre dos imperativos éticos morales que son posibles cursos de acción, pero de los cuales en primera instancia ninguno de los dos es inequívocamente aceptable o preferible. Y aquí, cuando se genera ese dilema, la complejidad surge en esa situación de decidir cuál va a ser el curso de acción que se va a tomar. Entonces, básicamente esto es lo que nos ocupa la mayor parte del tiempo cuando estamos haciendo disertaciones en la parte de ética clínica. En los dilemas del inicio de la vida, yo lo que quise ejemplificar con esta diapositiva es mostrarles cómo nos movemos desde todo el tema de pruebas genéticas predictivas, todo el tema del diagnóstico prenatal, tanto en su sensibilidad como especificidad y su margen de error, y las decisiones que eventualmente vayamos a tomar en función de esa información prenatal, que pues no va a ser 100% específica en todos los casos. Todo el tema de la tecnomedicina y el imperativo tecnológico que nos ha llevado a de pronto tener la opción de hacer intervención en un nivel avanzado en esta población de neonatos. El tema del estado moral del feto, todo el tema de vientre subrogado, todo el tema de fertilización in vitro y el tema de prematuridad extrema, que tal vez va a ser el escenario clínico en el que más me voy a centrar en la parte de los ejemplos que voy a citar al final. Doctor Ocampo, ¿usted me ayuda en este punto a proyectar el video? ¿Dejo de compartir pantalla? Sí, por favor. Muy bien, ahí oprime, doctora, dejar de compartir. Está en el lado izquierdo. Espérame, dejar de presentar, listo. Perfecto, entonces voy a proceder a compartir el video. Muchas gracias. Well, it was a real moment, I suppose. That day I came home and I told him, we're having a baby. It's one of those special memories, isn't it?
and your mind starts sort of filling up with thoughts, really happy thoughts, imagining what might come next, like their first birthday, their graduation, marriage, and maybe even children of their own. And I remember the moment it all changed, listening to the doctor. All of that information, but only one bit of it really standing out. Life limiting. My child was going to die. And it all kind of stopped. We felt lost and out of reach. And you can feel really alone. But then someone was there for me, just a helping hand or kind word, or even a smile. It sort of grounds you back down to earth in a way. And we felt there are moments to savour. And the moment you realise that there are people who can give you the advice you need is so special. It's helped us to make all the time count for our family, to have a life, no matter how short, and to be together. Muy bien, doctora, ya puede compartir pantalla. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, Perfecto. efectivamente. Bueno, con este breve video, lo que quería era capturarles su atención en el sentido de que cuando se planea traer un bebé al mundo, habitualmente es un tema que genera gran expectativa. Miren que la narrativa de esta potencial madre describe cómo ella de el grupo. con el tema de la llegada de su bebé, de que va a ser el primer año del cumpleaños, que cuando la bebé sea una persona adulta y se case, cuando tenga o les dé nietos, y que en el momento en que el ginecólogo les comparte la información de que la bebé viene con una condición que limita su vida, ella siente que su mundo se derrumba, y realmente lo que la rescata y lo que le permite redefinir esa situación de discapacidad y de enfermedad es el trato humanizado que recibe de las personas que están alrededor de ella. Parte de lo que buscamos en estos escenarios de bioética clínica es ayudar a nutrir nuestro ejercicio como médicos, y uno de los mensajes poderosos es la importancia de la humanización. Entonces, bueno, en la discusión tal vez ahondaremos más en esto, pero este era el objetivo de este pequeño video. Entonces, bueno, para entrar ya en materia, esta es la hoja de ruta de lo que vamos a trabajar en los próximos minutos. Mi agenda empieza trabajando el tema del principio de interés superior. Aquí hay algunas cosas interesantes que preparé para ustedes. La meta es que me acompañen a lo largo del camino para que no se me pierdan y podamos aprovechar al máximo este material que preparé para ustedes. Voy a hacer alguna breve mención de la zona de discreción parental, de qué se trata eso y qué relevancia tiene en pediatría. El tema de la proporcionalidad terapéutica, el tema de redireccionamiento terapéutico. En quinta instancia vamos a hablar de un concepto nuevo que se está acuñando en bioética, que es el de autonomía relacional, pasando después a decisiones compartidas y cómo esto está ganando un protagonismo interesante en la toma de decisiones en el ámbito clínico. Y voy a cerrar con unas breves diapositivas mencionando algunos ejemplos de escenarios que acarrean dilema ético, como son el prematuro extremo y el niño con condición que limita su vida. Entonces, lo que me pareció interesante de compartir con ustedes el día de hoy fue darles algunos elementos como para que tengan una estructura de base cuando se enfrenten a situaciones que puedan generar dilemas en neonatología. Esto también les va a servir para la parte de su semestre de pediatría, el abordaje de paciente pediátrico. Recuerden que en la pediatría tenemos una situación muy particular, y es que estamos trabajando con un sujeto que aún no es autónomo, que tiene una autonomía que está en evolución. Entonces no es infrecuente que su autonomía esté subrogada en sus padres o sus tutores legales. Por ejemplo, en mi país
el Estado colombiano, digamos que asume la tutela de ese niño cuando, por ejemplo, el niño es abandonado por sus progenitores. Yo aquí también busqué algunas cosas del precedente de Perú que los voy a compartir con ustedes en las próximas diapositivas. La Convención Internacional de los Derechos de los Niños, adoptada en la Asamblea de la ONU el 20 de noviembre del 89, recuerden que este es un tratado internacional del que participan 195 Estados miembros, en su artículo 3 declara en todas las medidas concernientes a los niños que tomen instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. Esto está declarado en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Estuve revisando en el contexto peruano con qué contamos y me encuentro que la Constitución Política del Perú, que fue sentada en el 93 y que tiene unas reformas que fueron ratificadas en 2018, en su capítulo 2, que habla sobre los derechos sociales y económicos, tiene una parte que es el artículo 4, que menciona sobre la protección de la familia y la promoción del matrimonio. Y en este punto les mencioné o les subrayé aquí en rojo esta frase: la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, aquí también mencionan a la madre y al anciano en situación de abandono. Protegen la familia, promueven el matrimonio y reconocen a estos últimos como los institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Entonces miren el protagonismo que tiene el niño y el adolescente para el Estado peruano y para la comunidad peruana. Vámonos al Código de Niños y Adolescentes del Perú. Esto está sentado en la Ley 27337, publicada en el año 2000. Y básicamente aquí el artículo 9 habla específicamente del interés superior del niño y el adolescente y dice: en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, del Ministerio Público, gobiernos regionales, gobiernos locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el principio de interés superior del niño y del adolescente y el respeto a todos sus derechos. Entonces miren que el Perú como Estado también acoge toda esta normativa internacional y obviamente le da toda la preponderancia que corresponde. El principio de interés superior, entonces, lo que les quiero hacer ver en este punto es que tiene unas consideraciones jurídicas que obviamente van a trascender hasta el ámbito clínico. Entonces, este principio de interés superior es el estándar bioético que utilizamos en procesos de toma de decisiones sobre tratamientos en enfermos que no son competentes. Son un ejemplo claro de ello todo el escenario de neonatología, de la pediatría, y aquí también cabrían inclusive los adultos que no son competentes, por ejemplo, por enfermedades que afectan su estado neurológico. Este estándar ha sido ampliamente criticado, digamos, porque algunos autores consideran que puede ser de pronto un poco individualista, que puede ser vago en el sentido de que queda mucho a juicio de la persona que vaya a hacer la interpretación de la normatividad y que podría ser peligroso y de pronto abierto a abusos dependiendo de la persona que vaya a proteger ese principio de interés superior. En las próximas diapositivas lo que les voy a mostrar es cómo ha evolucionado este concepto y qué tenemos hoy a 2020 del mes de julio. Entonces, el principio de interés superior, miren que esta es una gráfica que data de 1982, esto es de la Comisión del Presidente de los Estados Unidos, y es una gráfica que se diseñó para pacientes en los que había dilema ético que generaban digamos, el cuestionamiento de si era un paciente en el que había que balancear de pronto el limitar el esfuerzo terapéutico, como lo decíamos antiguamente, o redireccionar el esfuerzo terapéutico. Entonces, miremos esto de qué se trata. Si ustedes miran en el extremo izquierdo, tenemos las situaciones en las cuales la carga excede el beneficio que va a dar el tratamiento, y aquí en rojo les menciono que el tratamiento se considera que no es obligatorio. En el extremo derecho tenemos la situación de que los beneficios exceden la carga, y aquí en morado les pongo que el tratamiento sería obligatorio, o sea, tratar es mandatorio. Sin embargo, el grueso de las decisiones que nosotros tomamos en el día a día se quedan en la zona gris o en la zona de la mitad. Aquí es donde juega un papel preponderante lo que llamamos la zona de discreción parental. ¿De qué se trata esto? Habitualmente, las más de las veces, los padres van a operar como tutores legales de sus hijos, en general
se espera que ellos tomen las decisiones protegiendo ese principio de interés superior, siempre pensando en el mejor interés de su hijo, salvo algunos casos seleccionados de pronto en el que eso no sucede, y ahí de pronto el Estado entra a apoyar las mejores decisiones para ese paciente. En esa zona de incertidumbre o esa zona gris vamos a tener la siguiente particularidad. Podría eventualmente no tratar ser una opción cuando no es tan claro este tema de la carga y del beneficio, y podríamos eventualmente tratar de una manera opcional o en el contexto o anidado en una situación de investigación como un manejo compasivo, de pronto con intereses de investigación. Este documento que se los compartí con el doctor Ocampo, habla sobre una, digamos, visión un poquito más integral de ese principio de interés superior, y es el concepto de la proporcionalidad terapéutica. Lo vamos a trabajar a lo largo de las próximas diapositivas. Entonces, el principio de interés superior, la propuesta de diferentes autores es que sigue estando vigente indiscutiblemente, simplemente que ha sido un concepto que ha evolucionado a lo largo de la línea del tiempo. Entonces, ¿qué es lo importante a recalcar en este punto? Para defender el estándar se han propuesto pues de pronto reformulaciones que son las que les voy a plantear. Específicamente este documento está enfocado más hacia la parte de población pediátrica. Koppelman en 1997 propuso un tema que se llamó umbral de intervención y que él consideraba ideal para establecer políticas y aclarar obligaciones de prima facie o primer orden, o sea, obligaciones que son mandatorias como unas decisiones de primera línea. Él lo consideraba como un estándar de sensatez, tratando de maximizar los beneficios y obviamente minimizar daños. Recuerden que cuando nosotros hacemos nuestro juramento hipocrático, parte de lo que juramos es no procurar no hacer daño. Malek hace un listado de los 3 intereses del paciente pediátrico que se los voy a compartir más adelante. Dominic Wilkinson, que es un bioticista neonatólogo británico, es un autor que ha trabajado un concepto de 2 umbrales, y él ya elabora un poquito más ese concepto de los umbrales. Entonces él dice, va a haber un umbral superior, que es donde hay un buen pronóstico y donde el tratamiento es mandatorio. Va a haber un umbral inferior, donde el pronóstico es malo y el tratamiento se aconsejaría descontinuarlo, y queda la zona de la mitad, que es la zona gris, parecida a la que les mostraba de la comisión del presidente de los Estados Unidos, donde se genera toda esta situación de incertidumbre moral y terapéutica. González y Di Pietro son unos bioticistas español e italiano respectivamente, que proponen una redefinición de este estándar basado en 2 conceptos. Aquí introducen una nueva noción, que es el de futilidad terapéutica, entendiendo la futilidad terapéutica como intervenciones que no cambian la condición de base del paciente, no le generan ningún beneficio, y por ende se considera un criterio negativo de intervención. Y el otro concepto es el de proporcionalidad terapéutica como un criterio positivo y como un criterio de algo que está en el mejor interés de ese menor de edad. Entonces, elaboremos un poquito más gráficamente, porque visualmente tal vez es más fácil entender esto. Esto sería la propuesta de Dominic Wilkinson. En el eje de las X vamos a tener toda la parte de la intervención terapéutica, y en el eje de las Y vamos a tener las nociones de calidad de vida y bienestar de nuestro paciente. Entonces, acompáñenme en esta mirada. El umbral superior, que les hablaba de Dominic Wilkinson, aquí definitivamente, de aquí para arriba, definitivamente sería mandatorio continuar el tratamiento. En el umbral inferior es donde consideramos suspender el tratamiento o desescalonar tratamiento, o por lo menos no escalonarlo, cuando consideramos que esto no le está generando un beneficio a ese paciente. Pero se queda en la mitad la zona gris, que es una zona en la que el tratamiento podría eventualmente ser destetado o continuado, posiblemente sin escalonar, más allá de lo que el paciente está recibiendo en este momento. Los intereses de los niños, aquí la idea no es abrumarlos, simplemente contarles que Malek trabajó cuáles son verdaderamente los intereses de nuestros pacientes pediátricos. Simplemente se los voy a enumerar. Primero de ellos pues es la vida, el segundo es la salud y el cuidado de la salud, que básicamente es un derecho, tener la suplencia de sus necesidades básicas, la protección contra la negligencia y el abuso, el desarrollo emocional
debe tener capacidad para el juego y para sentir placer y experimentar experiencias agradables, derecho a la educación y al desarrollo cognitivo, a la expresión y a la comunicación, a la interacción con otros, a las relaciones parentales, a tener una identidad, a tener una sensación de sí mismo y al desarrollo de la autonomía. Esto digamos que es algo que todos sabemos, pero es interesante verlo como ejemplificado en esta lista que trabajó este autor. Entonces ahora vamos a hacer la transición al concepto del estándar de proporcionalidad terapéutica, que es el que proponen el autor español e italiana que les mencioné. Y básicamente aquí esto se ve un poquito enredado, pero no lo es tanto. Aquí lo importante es que esto es un ejercicio que uno hace en 2 pasos. En el primer paso nos preguntamos, ¿este tratamiento es fútil? ¿Esto realmente le está generando algún beneficio al paciente? Si llegamos a considerar que definitivamente el tratamiento es fútil o realmente no le genera ningún beneficio, entonces no aplicaría continuar haciendo esa intervención terapéutica. Aquí pues el agente moral líder va a ser el médico y definitivamente aquí continuar haciendo intervenciones terapéuticas sería caer en lo que llamamos obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico, y esto lo categorizaríamos como una intervención desproporcionada. Si ese tratamiento no es fútil, entonces podríamos decir que es un tratamiento proporcionado. Y el segundo paso sería entonces discriminar, ya que decimos que no es fútil, si el tratamiento se considera ordinario o extraordinario. El tratamiento ordinario es aquel que es mandatorio y que definitivamente no se puede destetar. Y en el tratamiento extraordinario es cuando el tratamiento tiene alguna categoría de tipo opcional y podría eventualmente destetarse sin que uno estuviera haciendo una injuria a nuestro paciente en su mejor interés. Aquí está entonces la fusión del concepto de umbral que propone Dominic Wilkinson y el concepto de proporcionalidad terapéutica, todo para finalmente nutrir el concepto del principio de interés superior. Entonces miremos de qué se trata. Recuerden, en el eje de las X tenemos intervenciones terapéuticas y aquí en el eje de la Y vamos a tener lo que evaluamos, tanto objetivo como subjetivo, para mirar aspectos de calidad de vida y de lo que es bueno para nuestro menor de edad. Entonces aquí les puse una estrella verde como tratando de hacer analogía con el semáforo de rojo, amarillo, verde, o sea, verde sería bueno, y aquí en la categoría verde va a estar todo lo que son tratamientos ordinarios, moralmente obligatorios, que no se pueden suspender, donde la recomendación es continuar las intervenciones terapéuticas, y aquí de pronto estaría ese límite superior que nos indica que es un umbral mandatorio. Aquí las decisiones se van a mover en el orden de ordinarias y extraordinarias. En la parte inferior, que estaría como en el semáforo rojo, es todos aquellos tratamientos que se consideren desproporcionados, se categorizarían como moralmente ilícitos y no deberían ser aplicados. Este sería el umbral, digamos, inferior, o el umbral de que es algo que definitivamente cae en futilidad fisiológica y que obviamente no está en el mejor interés de nuestros pacientes. Y en la parte de la mitad estaría la famosa zona gris, donde podrían haber algunas intervenciones extraordinarias que serían de tipo opcional, y es una cosa en la que normalmente nos vamos a mover en la famosa toma de decisiones compartidas, y esto es lo que ocupa tal vez el mayor tiempo de los bioeticistas clínicos, todas las decisiones en la parte de la zona gris. El redireccionamiento terapéutico, antiguamente llamado limitación del esfuerzo terapéutico, ese término cayó en desuso porque se consideraba un poco fuerte a la hora de expresárselo a las familias y daba una sensación de abandono implícito. Entonces hoy en día usamos el término de redireccionamiento terapéutico o readecuación de las intervenciones terapéuticas, dando fe de que más que abandonar a nuestro paciente, lo que vamos es a fortalecer de pronto otros pilares de manejo, como por ejemplo el cuidado paliativo, en un paciente en el que posiblemente las medidas de intervencionismo en cuidado intensivo y algunas intervenciones terapéuticas pueden no estar a favor del mejor interés del paciente. Tenemos aquí 2 grandes preguntas cuando hablamos de redireccionamiento terapéutico. ¿Se justifica éticamente plantearlo? Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿quién sería la autoridad para tomar esas decisiones? Entonces, parte de la justificación ética está en el análisis que les mencioné en la parte anterior. Eso obviamente no lo es todo, pero es una parte. ¿Y quién es la autoridad? Entonces quiero mostrarles un concepto muy lindo que se está trabajando hoy en día, que es el de, perdónenme 2 segundos, el de autonomía relacional. Antes de pasar a ello, quiero compartir este documento de los británicos que se llama Limitación del esfuerzo terapéutico en niños. Esto es unos cimientos para la toma de decisiones en esta población. Este artículo data de 2004, pero ha sido reafirmado
en documentos posteriores en 2009 y 2018. Entonces, aquí lo que les quiero contar es, en la vida real, en qué situaciones clínicas podría ser ético y legal considerar redireccionamiento terapéutico. Entonces, los británicos abren este documento diciéndole a uno, cuando usted como clínico sienta distrés moral y sienta angustia de sentir que de pronto su paciente está cayendo en futilidad terapéutica y en encarnizamiento terapéutico, mire si su paciente lo logra encuadrar en uno de estos 5 escenarios. Esto no significa que sean escenarios mandatorios, sino son escenarios en los que uno como clínico tendría que sentarse a pensar si cae en una de estas categorías. El primer escenario, que no tiene mucha discusión, es el escenario de muerte cerebral. Y aquí obviamente, pues definitivamente no habría indicación de seguir haciendo intervenciones terapéuticas porque no vamos a cambiar el pronóstico de nuestro paciente. El siguiente es el de estado vegetativo permanente. Aquí es muy importante hacer la discriminación de que los estados vegetativos persistentes son los que generalmente en la línea del tiempo toman más de un mes, y en el estado vegetativo permanente va a depender mucho de si la etiología es traumática o no traumática, digamos en cuanto a la brecha del tiempo. Para los estados vegetativos permanentes de índole traumático, algunos autores hablan de que hay que esperar inclusive 12 meses para hablar de que ya es permanente, y para los de índole no traumática, algunos autores hablan de 3 meses para hablar de que ya cae en la categoría de permanente. La situación sin chance sería el tercer escenario, y básicamente aquí es cuando el niño tiene una enfermedad tan severa que requiere soporte vital, simplemente para retardar la llegada de la muerte sin que esto le esté generando un verdadero alivio del sufrimiento. Entonces aquí lo que se considera es que si lo único que estamos haciendo es retrasar la llegada de la muerte, pero esto no le está generando un alivio real al sufrimiento del menor, pues realmente esto es algo que no estaría en el mejor interés de ese paciente. El cuarto escenario es la situación sin propósito, en el cual, a pesar de que el paciente sea capaz de sobrevivir con tratamiento, el grado de limitación física o mental será tan grande que no sería razonable esperar que el paciente viva con ello. Y la situación insoportable sería el quinto escenario. Este me parece un poquito más difícil de aterrizar, pero el concepto teórico es que el niño y la familia, de cara a una enfermedad progresiva e irreversible, consideran que seguir ahí soportando intervenciones terapéuticas es más de lo que el niño es capaz de soportar, y aquí básicamente se considera que hacer el redireccionamiento terapéutico le permitiría al paciente tener un mejor confort. El concepto de autonomía relacional es un concepto muy importante en la bioética moderna y básicamente en el cuidado sanitario moderno. Cuando yo estaba en pregrado, donde ustedes están ahorita, nosotros nos movíamos mucho desde la ética del cuidado y tomábamos muchas posturas paternalistas con los pacientes. Con todo este boom de la bioética clínica, de pronto se da una gran relevancia al tema de la autonomía del paciente y lo que llamamos la famosa ética centrada en los derechos. Lo interesante es que algunos autores estudiosos de este tema nos han hecho caer en cuenta que en la vida real el tema no se mueve en la franja de los blancos y los negros, sino se mueve más en la franja de los grises, y realmente aquí lo que surge es un concepto hermoso que es el de autonomía relacional. Este concepto lo que hace es que nos sensibiliza a las dinámicas interpersonales que van a suceder entre el médico y el paciente y la familia, y lo que implica es que realmente lo que tenemos que hacer es permitir una muy buena canal de comunicación con nuestro paciente y su familia, tratando de colaborarles para que ellos puedan tomar buenas decisiones para su paciente o para su hijo o para sí mismos. Pero obviamente nosotros vamos a nutrir esa información que el paciente va a tener para poder tomar decisiones. La única forma de poder tomar decisiones informadas es que nosotros nutramos a nuestros pacientes con información científica de alta calidad. Es por ello que en lo que hacemos en el ámbito clínico es muy importante ser muy sólidos en nuestra formación disciplinar. Obviamente tenemos que estar siempre anidados en un marco legal de la Constitución del país donde estamos ejerciendo la medicina, y la bioética, como les dije cuando abrí mi presentación, va a ser un elemento súper importante que le va a dar gran riqueza a todo este ejercicio de la dinámica con nuestros pacientes y sus familias. Hay un concepto interesante de esa toma de decisiones compartidas, y para esto quise traer este documento publicado por Lantos, que es un bioticista norteamericano,
que es una persona, un académico muy activo en toda la parte de bioética neonatal, y esta persona hace esta propuesta de decisiones compartidas en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Tenemos 2 psiquiatras en el auditorio de amplio reconocimiento académico, entonces ellos nos nutrirán en la discusión que hagamos en conjunto al final, pero pienso que tal vez hablando con el doctor Ocampo sobre este punto, porque no quería tocar de pronto el campo de los psiquiatras, tal vez hoy en día se reconoce la importancia de que nosotros, los clínicos de otras especialidades que no tenemos que ver con salud mental, tengamos muy claro estos elementos de mínimos de cómo vamos a interactuar con nuestros pacientes para ser asertivos en esa dinámica que se maneja en el cuidado sanitario. Entonces, la primera fase de hacer ese proceso de decisiones compartidas en la unidad de cuidado intensivo neonatal es prepararnos para ese encuentro con los papás. Y aquí hay que tener una conciencia plena de que todas estas conversaciones que vamos a tener con ellos son súper importantes y que los padres van a recordar cada palabra, cada gesto y cada expresión de nuestro cuerpo y de nuestra cara. Entonces es muy importante cuidar el fondo y la forma. Lo segundo es que tenemos que tener la mente abierta, tenemos que estar presente para los padres, y hay una cosa y un problema que a veces tenemos, y es que cuando hablamos de que vamos a dialogar con alguien siempre pensamos en hablar, pero no pensamos tanto en escuchar. Entonces, un ejercicio muy interesante que hay que empezar a hacer desde el entrenamiento en pregrado es aprender a escuchar a nuestros pacientes. Lo tercero es examinar nuestros propios sesgos, y en este punto es muy importante mirar, de pronto cuando nosotros hagamos el ejercicio de yo con yo, mirar si nosotros vemos, por ejemplo, los defectos o las anomalías congénitas como tragedias, si nosotros tenemos algún tipo de sesgo racial, religioso, estereotipos culturales, de pronto específicamente con la familia con la que vamos a hablar, si inconscientemente nosotros ya hemos decidido qué es lo mejor para este paciente, si de pronto nosotros tenemos algunas posturas muy fuertes alrededor del caso, conviene tratar de no generar sesgos y de no tomar juicios de valor a la hora de interactuar con la familia. Y hay que establecer unas metas cuando uno hace una conversación difícil con una familia, y es el tema de que hay que hacer todo ese ejercicio de que el epicentro de las decisiones es nuestro paciente, y obviamente una parte muy importante de esa conversación son los padres, porque la autonomía del niño está subrogada en ellos. Es muy importante generar un ambiente de confianza, de escucha, de aprenderla o de conocer cómo son las metas y los valores de esa familia, y tratar a través de esa autonomía relacional y de esa toma de decisiones compartidas, apoyar el mejor plan terapéutico para ese paciente. La segunda fase es la parte de logística y etiqueta, y aquí siempre se dice que hay que cuidar el espacio y generar un espacio seguro para poder dialogar. De pronto es muy difícil si hablamos en un pasillo de afán, con el celular timbrando a cada rato. Entonces la meta es buscar un escenario tranquilo donde se puedan tener este tipo de conversaciones, evitar interrupciones, avisarle al equipo con el que uno trabaja que uno va a estar discutiendo con la familia del caso del menor. Mirar que no haya un excesivo número de personas al hablar de estos temas sensibles para generar un ambiente, digamos, cálido y que dé una sensación de confianza. Y siempre es importante promover que los papás acepten el recibir apoyo emocional por equipo de salud mental, porque obviamente no es infrecuente que surjan reacciones emocionales fuertes cuando se está hablando de estos temas tan difíciles. Esto me encanta, y es una cosa en la que el autor le dice a uno: por favor, siéntese. Es difícil tener una conversación sensible como esta, de pronto parado y dando una sensación de que estamos de afán. Siempre es muy importante toda la parte de la educación, y aquí uno tiene que presentarse, decir su nombre, decir cuál es el rol que uno cumple en el staff en el que uno está trabajando, y sería muy importante hablar del niño en primera persona con su nombre. En la tercera parte, que ya es la última de esta propuesta de esquema de trabajo de decisiones compartidas, el autor lo que lo invita a uno es a darle una relevancia a toda esa explosión emocional que va a surgir, preguntarle a los papás y de alguna manera afirmar que sabemos lo duro que es tener un hijo en cuidado intensivo, que nos interesa saber cómo se están sintiendo y cómo están manejando todo ese tema de emociones, y también cómo los podemos apoyar. Aquí es muy importante valorar toda la tema de las metas terapéuticas, los valores de la familia, los miedos, las esperanzas que puedan tener, y de alguna manera trabajar esa información. Aquí
el autor propone algunas preguntas disparadoras que pueden ser de utilidad. Lo otro es, habiendo hecho un ejercicio de dialogar verdaderamente consciente, uno puede reflejarse en algunas cosas que la familia haya dicho. Por ejemplo, cuando en Colombia aquí es muy frecuente que nuestra población sea católica, entonces de pronto uno puede decir, como usted dice, el único que sabe finalmente cuándo es el día que nos corresponda partir de esta vida física es Dios. Entonces uno puede retomar algunas frases que los padres hayan mencionado durante ese diálogo que han sostenido con nosotros, y de ahí la idea es movernos a ayudar a tomar decisiones compartidas. Aquí es importante tolerar los silencios y escuchar, y tratar de que obviamente nosotros guiemos esa toma de decisiones hacia lo que es mejor para el paciente, pero también articulando los valores, las metas, las angustias, los temores de la familia. Entonces vamos a pasar, ya esta es la última parte de mi charla, hacia algunos dilemas éticos en neonatología. Yo realmente, como les digo, esto da para un tratado, entonces decidí trabajar dos temitas así de una manera breve, que son el primero de ellos, el prematuro periviable o el prematuro en el límite de viabilidad, y el segundo, el neonato que es candidato a cuidado paliativo en general. Me encantó esta frase que encontré de Jacques Cousteau, que dice: sin ética, todo sucede como si fuéramos 5.000 pasajeros en una gran maquinaria que nadie la maneja y cada vez va más rápido, pero no sabemos hacia dónde. Entonces, la importancia de la ética es que es ese polo a tierra que nos permite estar con esa humildad presente y con ese respeto por nuestra profesión, tratando de siempre balancear riesgos, beneficios y siempre tratando de buscar lo mejor para nuestro paciente. Han habido una serie de cambios en la línea del tiempo en relación al límite de viabilidad. Quiero empezar por recordarles que el límite de viabilidad se considera el punto, digamos, en términos de edad gestacional, en el cual un prematurito podría vivir fuera del vientre materno, o hay la factibilidad de que ese prematuro pueda vivir fuera del vientre materno. En estos casos generalmente tiene que hacer una admisión a cuidado intensivo, pero hay la factibilidad, digamos, al menos teórica, de que ese niño pueda sobrevivir. En la década de los 50 hasta 1980, el límite de viabilidad en el mundo estaba alrededor de las 28 semanas. Con todo el desarrollo de la tecnomedicina, este límite de viabilidad ha ido bajando. Entonces, en este momento en los países desarrollados, el límite de viabilidad está entre las 22 y 23 semanas, siendo más difundido el límite de 23 semanas en la mayoría de países desarrollados. En Japón y en algunos países de Estados Unidos le están trabajando a algunos niños de 22 semanas, individualizando cada contexto clínico específico de estos bebés. Sin embargo, aún en este punto de las 23 semanas, digamos que todavía hay una alta mortalidad y una alta discapacidad, y se habla de que más o menos solo un 5 a 6% de estos nenes en ese límite sobreviven. Hay una serie de factores, perdónenme 2 segundos. Hay una serie de factores no modificables que van a impactar en ese pronóstico de ese prematuro periviable, como son el sexo, el peso y la pluralidad. Yo no puedo cambiar el sexo con el que ese niño se concibió, el peso con el que finalmente nace. Muchas veces estas son cosas que ya pues el peso con el que nació, y la pluralidad pues tampoco la voy a poder cambiar, salvo que haya alguno de los dos bebés que fallezca in útero. Van a haber algunos factores intraparto y anteparto que son potencialmente modificables, como la ubicación del parto, en hacer de pronto en un centro de tercer nivel, con equipo altamente entrenado, la vía del parto, la administración de uteroinhibidores, antibióticos y esteroides antenatales para tratar de mejorarle las condiciones clínicas a ese feto, y el sulfato de magnesio para neuroprotección. De pronto estas serían variables que uno podría modificar. En este punto, digamos que históricamente la gente tiende a creer que el límite de viabilidad depende exclusivamente de dos variables, que son la edad gestacional y el peso. Digamos que en este momento en neonatología nos hemos movido más allá de ese concepto. Hay este trabajo interesante de la Red de Investigación Neonatal del Instituto Nacional de Desarrollo de la Salud de los Niños en Estados Unidos, y ellos han trabajado como una calculadora predictiva en la cual trabajan con 5 variables, que son la edad gestacional y el peso, que son las clásicas, pero articula si el paciente recibió o no corticoides prenatales para maduración pulmonar, el sexo y la pluralidad.
Lo que se ha visto es que al sumar más variables, esto le da más fuerza al pronóstico vital que va a tener ese prematuro extremo. Esto es una cosa que voy a pasar muy rápido. Aquí lo que les quiero mostrar es este consenso del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, publicado en octubre de 2007. Ellos básicamente retoman los desenlaces que reportan diferentes autores en la línea del tiempo. Aquí vemos en el eje de las X niños que están entre la semana 22-23 hasta la semana 25 a 26, y vemos obviamente cómo el porcentaje de sobrevida cambia sustancialmente en la línea del tiempo, siendo la sobrevida en el mejor de los casos entre las 25 y 26 semanas alrededor de 65 hasta casi 85%, mientras que a las 22 semanas el porcentaje de sobrevida está alrededor del 5 al 35% más o menos en el autor que mejor sobrevida reporta. Aquí, entonces, vamos a hablar un poquito acuérdense que en neonatología la idea no es solamente sacar estadísticas en tema de sobrevida, digamos que es una variable de interés, pero nos interesa también el tema de cómo estamos sacando estos bebés, cómo está el tema de discapacidad y cómo está el tema de discapacidad, sobre todo moderada a severa. Entonces aquí también vemos de manera interesante cómo para esos niños que sobreviven de 22 a 23 semanas la discapacidad en el peor de los casos está entre el 65 y el 30%, que es altísimo, y cómo cae cuando ya estamos hablando de un bebecito entre 25 y 26 semanas, se mueve alrededor del 20, ¿esto es qué? 15%, casi 20%, hasta el casi 40%, que sigue siendo muy importante y que obviamente esto va a tener variaciones regionales de país a país e inclusive de un continente a otro. Este documento publicado en Pediatrics en 2015, digamos que es una publicación valiosa en el sentido de que discrimina la zona gris, toda la famosa zona gris en la que las decisiones de futuro de ese bebé son inciertas. Aquí ellos, como son documentos de país desarrollado, lo cortan a semana 25, posiblemente aquí en Latinoamérica nos tocaría extender a semana 26, 27 en algunos países. Básicamente aquí tomamos cómo es el tema de los porcentajes de sobrevida para Australia. Entonces definitivamente no hay sobrevida a las 22 semanas, más o menos 30% a las 23 semanas, y ya a las 24 semanas es del orden del 50%, y a las 25 semanas sobreviven casi el 65%. Por ejemplo, en Alemania no hay reporte de sobrevida a las 22 semanas, 50% a las 23 semanas, 60% a las 24 semanas y 75% a las 25 semanas. Vámonos a Holanda. Tenemos que no hay reporte de sobrevida en 22-23 semanas, más o menos 20-30% a las 24 y más o menos 44-50% a las 25. Aquí lo mismo, el mismo ejercicio para Suecia y Suiza. Para Reino Unido, miren que ellos no son muy activos en las semanas 22 a 23, ya digamos en semana 24 hay una sobrevida del 26% y 44% la semana 25. Estados Unidos, digamos que en Estados Unidos hay un fenómeno y es que hay algunas variaciones en las directrices que se hacen de un estado a otro. Entonces hay estados en los que no se trabaja activamente con niños de 22 semanas y hay otros en los que sí. Entonces ellos reportan una estadística de sobrevida de 20% más o menos a las 22 semanas, 30% a las 23, la mitad de los de 24 semanas sobreviven y el 75% de los de 25 semanas sobreviven. Esto es simplemente para mostrarles lo difícil y lo complejo de este tema, y que obviamente muchas de estas diferencias en estadística van a variar de las políticas que se trazan en salud pública para esta población de niños y obviamente de la tecnología en medicina que tenemos disponible en las unidades de cuidado intensivo neonatal. De este mismo documento, entonces ellos, los autores lo que hacen es que terminan estratificando qué tipo de manejo se le hacía a los bebés por edad gestacional. Esto me pareció bonito compartirlo con ustedes. Aquí ellos estratifican en básicamente 5 grandes categorías, que son el cuidado de confort, que básicamente es cuidado paliativo, donde más que lo que más buscamos es que el paciente esté cómodo, que se haga un trato humanizado, que no sienta dolor y que básicamente se permita eventualmente la transición al proceso de morir si corresponde. Se articula el deseo de los padres, es la otra categoría. Se hace un manejo individualizado dependiendo del caso. Se hace manejo activo. Con manejo activo me refiero que ingresan activamente a cuidado intensivo.
y cuando no hay recomendaciones específicas, entonces esa es la quinta categoría. Miren que en 22 semanas es muy fuerte el concepto de que la mayoría de centros, esto es por número de guías internacionales, que el número de guías internacionales que apoyan el ofrecer cuidados de confort y cuidado paliativo es casi que el grueso de la recomendación a esta edad gestacional. Para semana 23 ya se empieza como a fraccionar un poquito el tema y tenemos más o menos unas 9 guías que apoyan el cuidado paliativo, más o menos unas 11 guías que apoyan el tema de manejo individualizado, y como que no hay recomendaciones sólidas, claras, en otras tal vez 8 guías. Se sigue el deseo de los padres en unas 4 guías de los países que participaron en este estudio. A las 24 semanas, entonces miren que ya se mueve la curva a la derecha, y aquí ya nos movemos a más cuidado intensivo, de pronto manejo individualizado y respetando los deseos de los papás, ya no tanto de primera línea el manejo paliativo. A las 25 semanas definitivamente ya la mayoría de guías orientan hacia el manejo de cuidado intensivo activo. Entonces miremos la evidencia y literatura. Aquí de pronto rápidamente lo que les quiero mostrar, este es un documento de Estados Unidos. Ellos hacen un interesante análisis de 2 momentos históricos, una cohorte de 22 a 24 semanas en la cohorte 98 a 2004 y la época 2 que va de 2005 a 2011, y muestran cómo ha cambiado los desenlaces en la brecha del tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros en neonatología tenemos unas variables de salida de interés como son infecciones, una patología pulmonar que se llama displasia broncopulmonar, enterocolitis, que es otro problema que tenemos en esta población. Definitivamente en la época 2 este tipo de problemas de salud fueron menos frecuentes. El desarrollo neurológico disminuyó, digamos la discapacidad neurológica disminuyó de casi un 70% en la época 1 a un 47% en la época 2, y la probabilidad de muerte fue significativamente menor en la época 2 que en la época 1. Esto es de la experiencia de los suizos. Básicamente ellos reconocen que la neonatología ha tenido un desarrollo fantástico en las últimas 4 décadas. Esto ha llevado a disminuir las tasas de mortalidad, pero ellos son un poquito más cautos y dicen que todavía las tasas de complicaciones son muy importantes a corto plazo y el deterioro neurológico entre los sobrevivientes se ha mantenido todavía alto. Entonces ellos proponen que todavía se siga debatiendo y estudiando sobre este tema, porque tal vez les preocupa que empezar a manejar niños muy pequeños se vuelva una pendiente resbalosa en la que vamos a mejorar sobrevida, pero a expensas de profunda discapacidad. Este consenso noruego me pareció bonito porque trata de generar una recomendación un poquito más aterrizada que podría de pronto extrapolarse a nuestra realidad en algunas cosas. En menores de 23 semanas ellos consideran que definitivamente el tratamiento es inútil y solamente lo contemplan como éticamente permisible si está anidado en un protocolo de investigación previo consentimiento informado y previo protocolo avalado por un comité de ética en investigación. Entre semana 23 y 25 consideran que el tratamiento puede ser opcional basado en la vitalidad del neonato y el juicio del clínico más experto para valorar cómo está la condición clínica de ese menor. La cuestión de si se debe proporcionar reanimación neonatal está precedida por una serie de decisiones, y aquí lo que les quiero mencionar es que es ideal que el paciente nazca en un centro de tercer nivel, que ese neonato pueda tener acceso a esteroides prenatales para maduración pulmonar, que haya una adecuada valoración de la monitoría del feto para valorar su bienestar fetal, las consideraciones que se deban hacer con el equipo de perinatología de la mejor vía del parto, y que se debe tomar un equipo multidisciplinario involucrando a los papás en las decisiones para tomar estas decisiones en el límite de viabilidad. A las 25 semanas, los noruegos consideran que el pronóstico definitivamente es lo suficientemente bueno como para brindar un soporte vital obligatorio. Aquí digamos que la entrada a UCI no tendría como discusión. La guía noruega es una guía, ellos se reconocen a sí mismos como maternalistas, y ellos consideran que si bien se hace toda la discusión con los padres, se capturan sus valores y todo lo que hablamos de las decisiones compartidas, ellos consideran que desde el punto de vista moral el médico debe asumir como la responsabilidad de la decisión final que se tome, para que los papás no tengan que correr con la carga de sentir que ellos tomaron la decisión, por ejemplo, de hacer redireccionamiento terapéutico. Dicen que podría ser una cosa impactante desde el punto de vista de la percepción psicológica con la que van a manejar los papás esa información. Cuando, digamos, nos enfrentamos a un parto prematuro periviable, y esto ocurre de manera intempestiva, muchas veces sin una anticipación, aquí va a ser muy importante el conocimiento del experto, y lo ideal es que ojalá las decisiones sean lideradas por la persona que más esté entrenada en el tema de todo el equipo.
Las decisiones en Latinoamérica, aquí ya empecemos a aterrizar esto para nuestro medio. Aquí no, el mensaje de llevar a casa es que no existe un número mágico. Tal vez cuando yo me formé como neonatóloga hace 15 años, el límite de viabilidad en esa época estaba alrededor de 27, 28 semanas aquí en Colombia. Hoy en día las 27, 28 semanas de hace 15 años están en 25, 26 semanas para mi país. De pronto entonces aquí hacer unas consideraciones del contexto latinoamericano que se discriminará dependiendo de cada país. Hay una alta tasa todavía de desenlaces adversos en nuestros pacientes. Tenemos algún reporte de niños vivos que nacieron a las 23, 24 y aún 25 semanas, pero todavía el grado de discapacidad es significativo. Y es importante aquí empezar desde la trazabilidad en miras a políticas de salud pública, mirar qué es lo que la sociedad le está ofreciendo a nuestros niños y a las familias, todo el tema de discapacidad, de inclusión, de rehabilitación, bueno, todo lo que viene de la mano con temas tan sensibles como este. En la guía de práctica clínica del prematuro de mi país, que ya estamos en mora de actualizarla, esta guía de 2013, lo que se menciona es que la probabilidad de supervivencia y calidad de vida de prematuros extremos por debajo de la semana 25 es baja. Esto quiero hacer énfasis que es de 2013. Digamos que ya lo que vemos de 2013 a 2020 es que, como les digo, la curva se ha ido corriendo y estamos empezando a tener un poco mejores resultados en semana 25 y anecdóticamente algunos casos de 24 o 23 semanas, pero todavía con profunda discapacidad. Me di a la tarea de mirar qué hay en el precedente de la neonatología en Perú. Encontré este documento hermoso, escrito por un profesor de su universidad, que es el doctor Arturo Ota Nakasone, donde él hace una revisión muy linda sobre el manejo neonatal del prematuro y los avances que ha tenido el Perú. Aquí lo que hice fue un consolidado de las tablas que el doctor presenta. Él menciona que habla de estadística del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y en esta figura 1 él muestra el porcentaje de recién nacidos menores de 1.500 gramos, como en 1990 estos eran escasamente el 0,8% y ya hoy en día, a 2017, que es el punto de corte de esta muestra, está en el 2,7%. Miren que ahí vamos en ascenso, como es toda la tendencia regional y mundial. En la figura 2, que es esta, que les estoy mostrando acá con el puntero, muestra la mortalidad en menores de 1.500 gramos en este mismo centro en el lapso de estas 4 décadas que van de 1981 a 2017. Y aquí hace un punto de inflexión interesante con el advenimiento y el desarrollo de la ventilación mecánica en la década de los casi 90 y el surfactante entrada a la década del 90, más o menos 94, año 1994. En la línea punteada azul muestra datos para menores de 1.000 gramos y en la línea negra sólida muestra datos para niños entre 1.000 y 1.500 gramos. Entonces vemos que la mortalidad en los menores de 1.000 gramos de todas formas es significativa, casi el 100% para la década de los 80 y hoy en día alrededor del 56% para el año 2017 y alrededor de 20% para los niños que ya están entre 1.000 y 1.500 gramos. Interesante ver cómo nos hemos movido en la línea del tiempo en Perú. La tabla 4, el doctor se da la tarea de mirar las causas básicas de muerte neonatal y aquí quiero alertar sobre unos puntos importantes a 2017. Vemos cómo la inmadurez extrema cobra casi el 20% de la mortalidad, las malformaciones congénitas siguen liderando, tal vez tenemos mejor manejo perinatal, más diagnóstico oportuno, identificamos de pronto algunas malformaciones fetales, el 42% de esa mortalidad neonatal es debida a malformaciones congénitas y por infecciones un 20%, entonces todavía sigue siendo un gran reto. Parte de estos números bajitos acá también podría ser en parte que no se hiciera el registro tan sistemático como lo estamos haciendo hoy en día. En la tabla 5, el doctor presenta la administración de esteroides y de enfermedad de membrana hialina en menores de 32 semanas. Y miren que básicamente aquí en semana 24-25, básicamente pasa lo mismo que aquí en Colombia, algunos casitos anecdóticos, pero solamente mire que son 8 casitos, 5 casitos en una cohorte de 4 décadas. Vemos que al igual que en mi país, después de semana 26 en adelante, ya básicamente empezamos a tener un reporte mayor de casos. Aquí hablan de 6 casos en semana 26, ya 22 casos en semana 27 y ahí pues sistemáticamente van aumentando los casos reportados. La sobrevida por edad gestacional, esto me pareció súper interesante, nula para la década del 2000 y ya en 2017 reportan 15% de sobrevida a las 24 semanas, 15% de sobrevida a las 25 semanas y 50% de sobrevida a las 26 semanas, muy parecido a lo que estamos viviendo aquí en Colombia.
Me encantó esta tabla con la que él cierra el artículo y dice criterios para el avance en el manejo de prematuros extremos a tener en cuenta, y estas son recomendaciones para Perú. Entonces, obviamente, al máximo evitar las causas que puedan ser prevenibles de generar prematuridad e infecciones perinatales, tratar de desarrollar las unidades de cuidado intensivo neonatal a lo largo del país con un equipamiento adecuado, capacitar de manera permanente el personal involucrado, el seguimiento adecuado a la alta hospitalaria, fomentar la investigación en el área de neonatología. Aquí en verde me encantó que el doctor contempla como un renglón importante la adecuada aplicación de la bioética y todo lo que son los sistemas de referencia y contrarreferencia adecuados y oportunos para mejorar la atención oportuna de estos bebés, y los comités de morbimortalidad perinatal para hacer un análisis de los casos, todo con miras a mejoría de la calidad. Ya para cerrar, voy a puntualizar con unos mensajes de llevar a casa este artículo muy lindo de Lantos y colaboradores, en la cual se mira cómo son las consideraciones éticas en la sala de operaciones y en la sala de partos. La definición de zona gris de todo el consolidado de lo que hemos hablado está alrededor de 22-24 semanas para los países ya desarrollados, países del primer mundo, y para países como Perú y Colombia esa zona gris estaría entre la semana 23 y 25. Miren que las estadísticas regionales muestran que ya en semana 26 sistemáticamente estamos trabajando en estos bebés. Las variables a considerar: definitivamente movernos un poquito más allá de la edad gestacional y el peso, y articular variables como sexo, esteroides antenatales, respuesta inflamatoria fetal y controles prenatales. Los desenlaces de interés: nos importa saber no solo si el bebé vive, sino con qué morbilidad neonatal sale ese bebé de la UCI a corto, y a largo plazo nos interesa, por supuesto, todo el tema neurocognitivo y de calidad de vida. No tiene sentido sacar niños vivos que van a quedar con una gran discapacidad. Entonces hay que balancear todo ese escenario de riesgos y beneficios y el impacto familiar que tienen estas vidas eventualmente con discapacidad, fruto de este escenario de prematuro periviable. Conclusiones y recomendaciones. Nos tenemos que aprender a sentir bien en la zona gris. La zona gris existe en la vida, básicamente casi que en todo lo que hacemos. Digamos que la neonatología tiene algunos puntos, como muchas partes de la medicina, en las cuales van a ver en esta zona gris, y lo que tenemos que es utilizar estas herramientas de toma de decisiones compartidas, de las decisiones informadas, de la autonomía relacional, para tratar de hacer decisiones individualizadas en esos casos difíciles y no generalizar, sino tratar de generar las mejores decisiones para cada caso específico, entendiendo la dificultad que genera estos casos que se encuentran en esta zona de pronto en la que las decisiones no son tan claras. No poner todo el énfasis en la edad gestacional, ya aprendimos que esto es una cuestión que depende de otros factores también. Morir usualmente no está en el mejor interés del infante, al menos de entrada, pero de pronto es importante tener presente y recordar que la muerte es parte de la vida, y que van a haber algunas situaciones en las cuales cuando se configura un escenario de futilidad terapéutica, de pronto encarnizarnos en hacer intervenciones terapéuticas puede no estar en el mejor interés del bebé, y tal vez lo mejor para el bebé en ese momento en el que ya se configura un escenario de obstinación terapéutica es permitirle hacer la transición al tema de poder fallecer de una manera humanizada y de una manera respetuosa y digna. La discapacidad no siempre implica pobre calidad de vida. Aquí, como médicos, solemos tener un estándar de calidad de vida muy estricto, pero una cosa que aprendemos con humildad a lo largo de toda esta revisión de asuntos éticos en el inicio de la vida es a ser muy respetuosos y muy balanceados a la hora de mirar las limitaciones funcionales y entender que el hecho de que haya discapacidad no necesariamente esto implica que sea una vida que no merezca ser vivida. Aquí esta frase que dice: solo porque el tren dejó la estación no significa que no es posible bajarse, lo que significa es que el hecho de que hayamos empezado un proceso de cuidado sanitario en un prematuro extremo, en el que de pronto hicimos maniobras de reanimación en sala de partos o sala de operaciones, en el que administramos a una unidad de cuidado intensivo, no implica que si en el curso de la parte de la presentación clínica de ese paciente más adelante hace una hemorragia intraventricular grado 4, que es tal vez la hemorragia más severa que puede hacer el cerebro de un bebé de estos, y tiene un curso adverso muy notorio con una limitación funcional importante, no significa que no nos podamos bajar de ese tren del cuidado intensivo y hacer un redireccionamiento terapéutico hacia cuidado intensivo de calidad, hacia cuidado paliativo, de calidad. Respetar las emociones poderosas, recordar que los padres están tomando decisiones subrogadas a favor de sus hijos, y aquí es muy importante tratar de la mano de nuestro apoyo, acompañarlos
también con todo el manejo interdisciplinario, incluyendo todo el equipo de salud mental, para que ellos estén apoyados en toda esta explosión de emociones tan fuerte que sucede en un escenario como este. Tener presente la autoprofecía autorrealizada. ¿De qué se trata de eso? La profecía autorrealizada se trata de que si yo digo que en Colombia no se trabajan niños de 22 semanas, pues es obvio que si usted mira las estadísticas regionales de mi país, posiblemente cuando miren de semana 22, pues van a ver mortalidad 0%, perdóname, mortalidad 100%, sobrevida 0%, y no voy a tener datos regionales, pues porque obviamente yo no le estoy trabajando a ese grupo de edad gestacional. La brecha temporal también distorsiona los desenlaces. Miren, por ejemplo, en el documento escrito por el profesor de la Universidad de San Marcos, cómo se muestra el cambio en 4 décadas en la parte de las estadísticas, los desenlaces clínicos e inclusive la morbilidad. Entonces, obviamente, esto es una cosa que es dinámica, también en función del progreso médico. Las estadísticas pueden estar confundidas y a la vez ser confusas. Es importante mirar si es una estadística del 98, del 2008 o del 2018, por todo lo que acabo de mencionar. Y por encima de todo, nunca abandonemos a los padres. Entonces, recordar que esto no se mueve en el tema de los blancos y de los negros, y que si nos vamos a mover en los blancos y los negros nos vamos a quedar cortos, que tenemos que estar preparados para la zona gris, que la edad gestacional como único estándar para tomar decisiones no va a ser suficiente, que la calidad de vida solamente la podría describir las personas en primera persona, y que obviamente hay que tener un margen de respeto por ese tema de la discapacidad, que las estadísticas de sobrevida y de morbilidad van a variar de un país a otro indiscutiblemente, que el estándar de cuidado va a ser posiblemente movernos hacia las decisiones compartidas y hacia la autonomía relacional, que las estadísticas poblacionales no se pueden usar para predecir los chances de sobrevida de un neonato individual. Me explico, puede que yo tenga un bebé de 24 semanas, como en este momento sucede en mi unidad aquí en Bucaramanga, que realmente tuvo un peso muy bueno y que realmente desde el punto de vista clínico ha tenido un comportamiento como si fuera un niño de una edad gestacional mayor. Por el hecho de tener 24 semanas, digamos que lo que estaría incorrecto es penalizarlo y decirle no, usted no, y usted no entra a cuidado intensivo y no va a recibir la atención, entendiendo que las variables fisiológicas con las que este niño nace en sala de operaciones daban para darle la oportunidad de ofrecerle un manejo inicial de reanimación y de cuidado intensivo como lo está recibiendo en este momento. Las discusiones entre la familia y el equipo al cuidado de la salud son un continuo. El hecho de que yo haya tenido una conversación hoy no significa que yo no pueda volverme a reunir mañana, y no significa que los conceptos sean estáticos. La medicina no es estática, y nosotros tenemos que aprender a ajustar las velas del barco en la medida que el escenario clínico va cambiando. Ya para redondear, escenarios en los cuales es prudente considerar el cuidado paliativo neonatal, las famosas condiciones que limitan la vida que mencionaba el video. Entonces aquí se han identificado los escenarios que se consideran escenarios que limitan la vida, como la anencefalia, la hidranencefalia, algunos severos casos de holoprosencefalia y anomalías del sistema nervioso central severas que se espera que tengan una vida corta, la hipoplasia pulmonar severa primaria, algunos casos severos de hernia diafragmática congénita, algunas anomalías esqueléticas, algunos hidrops severos y agenesias renales bilaterales, cardiopatías complejas, anomalías estructurales como los gemelos siameses, las trisomías libres 13 y 18 y algunas condiciones genéticas. En este punto hay que tener mucha precaución porque con los síndromes de cromosoma 13 y 18 hay la particularidad que a veces nos vemos enfrentados a mosaicos o a traslocaciones que pueden tener una expresión clínica no letal o no limitante de la vida y pueden tener una expectativa de vida un poco más larga. Hay que tener mucha precaución con eso. Algunas condiciones metabólicas, y en las condiciones terminales podrían caer algunos prematuros extremos no viables, los neonatos que no respondieron a maniobras de reanimación en sala de partos o sala de operaciones, neonatos con apneas centrales por injuria neurológica severa y algunos pacientes terminales por patologías de órgano blanco, pulmón, corazón o falla multiorgánica. Siempre el cuidado paliativo está en el mejor interés del paciente. Esto es algo que debe ser mandatorio si nos anticipamos a un fin de vida, y aquí es muy importante promover el contacto con la familia, el cuidado piel a piel, que los papás puedan tener contacto con su bebé
y establecer ese vínculo, así sea cortito, y que esa vida, así como mencionábamos en el video que les presenté de los británicos, así sea una vida pequeña, que sea una vida significativa y que los padres puedan recrear algunos recuerdos de esos días, semanas o meses de vida, mantener la temperatura corporal, aliviar el hambre y la hidratación si el paciente está en condiciones de recibir vía oral, y el alivio del dolor y generar confort. Aquí muy importante el tema del manejo respiratorio. Muchas veces en cuidado paliativo se hace con sistemas ventilatorios no invasivos, pero obviamente se provee el oxígeno y se provee analgesia para que no haya esa sensación de sed de aire que puede ser muy angustiante. Hay algunas escalas para valorar dolor que no las vamos a discutir el día de hoy. Nuestro deber y compromiso siempre va a ser prepararnos para los diversos escenarios, atender con profesionalismo y humanismo y propender por mejorar la sobrevida con menos secuelas y establecer lineamientos nacionales, regionales y locales, porque como vemos, muchos de estos problemas van a tener variaciones regionales de un país a otro. Muchas gracias y ahorita quedamos atentos a la discusión conjunta.